¿Qué se necesita para que una persona se quiebre o para que finalmente despierte? La historia que verás a continuación empieza con un desayuno y termina con la demolición de un imperio. Para acompañar cada paso de esta increíble jornada de liberación, te invito a que te suscribas, dejes un like y actives la campanita. Créeme, no querrás perderte lo que está por suceder. Aquella mañana de viernes marcó el día en que el matrimonio de 12 años de Laura llegó a su fin, aunque ella misma aún no lo supiera. Fue el tipo de acontecimiento que cambia a una persona para siempre. La casa, con su arquitectura moderna y decoración de revista, estaba inmersa en un silencio que helaba los huesos, un silencio que el olor a café fresco y cruasanes recién horneados no conseguía calentar. Laura llevaba de pie en la cocina desde las 5 de la madrugada, movida no por un hábito, sino por un último y terco resquicio de esperanza. Preparó la mesa del desayuno con un esmero que rozaba la desesperación, eligiendo la vajilla que a él le gustaba, cortando las frutas con una precisión quirúrgica. Era una ofrenda silenciosa, un último esfuerzo para recibir a cambio lo mínimo, una mirada, un reconocimiento. Marcos bajó las escaleras a las 7 en punto. El sonido de sus zapatos caros en el suelo de madera fue el único aviso de su presencia. Ya estaba completamente vestido para el trabajo. El traje gris plomo funcionaba como una armadura que lo aislaba del mundo doméstico. Sus ojos, fijos en la pantalla del móvil, pasaron por la mesa puesta y por Laura como si ambos fueran parte de un paisaje familiar y sin importancia. No comentó nada sobre el desayuno. No deseó un buenos días. Solo se sirvió una taza de café solo, bebiéndola de pie, junto a la encimera. Su prisa era un mensaje claro de que aquel lugar, aquella casa, aquella mujer, eran solo un punto de partida para lo que realmente importaba, su vida ahí fuera. Fue solo después de terminar el café que pareció recordar la fecha. Del bolsillo interior de la chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo rojo y la empujó sobre la encimera de granito en dirección a ella. El gesto fue mecánico, desprovisto de cualquier calidez o ceremonia. «Para ti, feliz aniversario», dijo, las palabras sonando más como un punto tachado de una lista de tareas que como una declaración de afecto. Con el corazón apretado en un nudo que ya era un viejo conocido, Laura abrió la caja. Dentro, había un par de pendientes de diamantes, pequeños y discretos. Eran caros, sin duda, pero terriblemente impersonales. Eran el tipo de joya que se le da a una socia de negocios, no a la mujer con la que se ha compartido la vida durante 12 años. «Son preciosos, gracias», susurró Laura, su voz cuidadosamente controlada para no traicionar la ola de decepción que la golpeó. Forzó una sonrisa, un movimiento muscular que hacía mucho tiempo que no alcanzaba sus ojos. Aquel regalo era un resumen perfecto de su matrimonio, una fachada de valor que escondía un vacío absoluto de significado. Él no veía a la mujer que amaba el rock y usaba joyas de plata con diseño atrevido. Él veía a la esposa de Marcos, una figura que, en su mente, debía usar diamantes discretos y contentarse con gestos vacíos. Aquel regalo no era para ella, era para el papel que se veía forzada a desempeñar, y la constatación de ello dolió de una forma física, aguda. Mientras ella todavía sostenía la caja abierta, él soltó la bomba con la misma naturalidad con la que se comenta sobre el tiempo. «Ah, casi se me olvida avisarte. Tendré que viajar este fin de semana. Cerramos un negocio importante en otra ciudad y necesito ir con el equipo para celebrarlo», dijo él, ya cogiendo su maletín de una silla. El fin de semana. El fin de semana de su aniversario de bodas. No solo se había olvidado, sino que había hecho otros planes que claramente no la incluían. La naturalidad con la que lo anunció, la completa falta de consideración por el significado de la fecha, fue la gota que colmó el vaso que ya rebosaba de humillaciones silenciosas desde hacía años. Laura no dijo nada, solo observó, paralizada, mientras él caminaba hacia la puerta principal, ajustándose la corbata. Vio su ancha espalda, el caminar confiado de un hombre que no tenía la menor idea, ni el menor interés, en la devastación que dejaba atrás. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa silenciosa como un veredicto. Sola, permaneció en la cocina. El olor de los cruasanes ahora parecía empalagoso. La mesa perfectamente puesta era un testimonio de su propia soledad. Por un largo momento, se quedó inmóvil,
sintiendo el peso de aquellos 12 años desplomarse sobre sus hombros. La mujer que un día soñó con un amor compartido había sido sistemáticamente borrada, sustituida por una figura decorativa y funcional. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo no llegaron. En su lugar, algo nuevo y aterrador comenzó a bullir en su pecho. Una rabia fría, una claridad cortante que atravesó la niebla de tristeza y resignación. Miró la caja de pendientes en su mano, luego la mesa abundante e intacta, y por primera vez no sintió pena de sí misma, sintió furia por haber permitido aquello, por haberse anulado en nombre de una promesa que nunca se cumplió. En aquel instante, la Laura dócil y esperanzada murió, y en su lugar, otra mujer, una que apenas reconocía, comenzó a tomar forma, forjada en el fuego de aquella humillación final. Con una calma que la sorprendió, subió las escaleras. Sus pasos eran firmes, deliberados. No fue a la habitación a llorar. Fue a la pequeña estancia que usaba como su taller, un refugio polvoriento y casi olvidado. En el fondo de un viejo baúl de madera, debajo de lienzos antiguos y pinturas secas, había una carpeta. Una carpeta que no había tocado en casi un año, desde el día en que un abogado, amigo de su familia, se la entregó por si acaso la necesitaba. Dentro estaban los papeles del divorcio. En aquel momento, la simple idea de usarlos la aterrorizó. Ahora, el papel grueso bajo sus dedos parecía la única cosa real y sólida en su vida. No los llevó al escritorio de caoba de él. Los llevó a su propia mesa de trabajo, una superficie de madera clara manchada de tinta. Se sentó y cogió el bolígrafo más simple que encontró, uno común. No necesitaba un gesto simbólico, ni una pluma de oro. Solo necesitaba tinta para sellar una decisión. Sin dudar, sin releer las cláusulas, pasó a la última página y firmó su nombre en la línea de puntos. Laura Méndez. Se aseguró de usar su apellido de soltera, el nombre que era suyo antes de convertirse en un apéndice del nombre de él. El trazo fue firme, cada letra una pequeña declaración de independencia. Después de firmar, un profundo silencio se instaló en su mente. El nudo en su garganta había desaparecido. La opresión en su pecho se disipó. Lo que quedó fue un vacío, pero no un vacío de pérdida. Era el vacío de un espacio que se estaba limpiando, preparándose para algo nuevo. Dobló los papeles con cuidado y los volvió a meter en la carpeta. Luego, buscó en el mismo baúl y encontró lo que quería, una vieja caja de puros, de madera oscura, que había pertenecido a su abuelo. Era una caja bonita, sólida, con olor a cedro y a tiempo. Metió los papeles del divorcio firmados dentro de la caja. Sería su regalo para él, un regalo de verdad, no una formalidad vacía, un regalo de libertad, la suya. Con la caja de madera oscura en las manos, Laura bajó las escaleras. El peso del objeto parecía insignificante comparado con el peso que le habían quitado de los hombros. Cada paso era una reafirmación de su decisión. La casa seguía en silencio, un mausoleo de 12 años de recuerdos y desilusiones. Se detuvo en la cocina y observó la escena que había dejado atrás. La mesa del desayuno, intacta, un retrato de su dedicación ignorada. Sobre la encimera de granito, la pequeña caja de terciopelo rojo todavía estaba allí, un insulto brillante y caro. Con un gesto tranquilo, colocó su caja de madera al lado de la de él. Eran 2 ofrendas, 2 regalos de aniversario. Uno era un símbolo de lo poco que él la conocía. El otro era el símbolo de cuánto ella finalmente se estaba conociendo. Antes de salir, cogió un pequeño bloc de notas del cajón y escribió solo 3 palabras con el mismo bolígrafo. Feliz aniversario, Marcos. No había rabia en la caligrafía, ni tristeza. Solo había una finalidad cortante. Dobló el pequeño papel y lo metió dentro de la caja de madera, sobre la carpeta de cuero que contenía los papeles del divorcio. Era el punto final. El último acto de la obra de teatro que había sido su matrimonio. Miró las 2 cajas lado a lado una última vez, una roja y una oscura, una conteniendo diamantes y la otra, la verdad. Sintió una extraña paz. No había nada más que decir o hacer en aquel lugar. Su parte en la historia de aquella casa había terminado. No salió por la puerta principal. La idea de pasar por aquel imponente vestíbulo, donde tantas veces lo había esperado en vano, era repulsiva. En su lugar, caminó hacia la puerta trasera, la misma que daba al jardín que tanto le gustaba cuidar.
el único espacio de aquella propiedad que parecía verdaderamente suyo. Giró el pomo y el aire fresco de la mañana la envolvió. Parecía diferente, más limpio, más ligero. Era el aire de la libertad. No llevaba bolso, no llevaba cartera, no llevaba el móvil que él le había dado. Se llevó solo a sí misma y el dinero que guardaba en un sobre escondido, sus pequeños ahorros secretos. Y, al cerrar la puerta detrás de sí, no miró atrás. Laura caminó por la calle arbolada de su barrio de lujo, sintiéndose una extraña en su propia vida. Los coches de lujo aparcados, las fachadas imponentes de las mansiones, todo aquello parecía pertenecer a una película lejana. Caminó varias manzanas, hasta llegar a una avenida más transitada, y solo entonces hizo una seña a un taxi. Cuando el conductor preguntó el destino, dudó por un segundo. No podía ir a casa de sus padres, ni de amigos. Marcos la buscaría en esos lugares. Necesitaba un lugar anónimo, un lugar para pensar, para respirar. Al centro de la ciudad, por favor, cerca de la estación de metro, dijo, su voz firme, sorprendiéndose a sí misma. Necesitaba mezclarse con la multitud, desaparecer. Durante el trayecto en taxi, el mundo que conocía pasaba por la ventana como un borrón. Las calles familiares de su barrio dieron paso al hormigón y al movimiento del centro de la ciudad. No sentía nostalgia, sino un profundo y absoluto distanciamiento. Era como si viera la vida de otra persona. Recordó cuando se mudaron a aquella casa, la promesa de un nuevo comienzo, de una familia que nunca llegó. La joven llena de sueños que entró en aquella casa por primera vez no reconocería a la mujer sentada en el taxi ahora. Y, extrañamente, esa constatación no le trajo dolor, sino una sensación de fuerza. Aquella joven había sido ingenua. Esta mujer, forjada por la decepción, estaba finalmente despierta. Le pidió al taxista que parara frente a un hotel sencillo, de aspecto antiguo, pero limpio. Uno de esos establecimientos que existen desde hace décadas, testigos silenciosos de innumerables historias. La recepción era pequeña. El hombre detrás del mostrador parecía cansado e indiferente, que era exactamente lo que Laura necesitaba. Nadie la reconocería allí. Pidió una habitación por una noche y pagó en efectivo, con los billetes que sacó del sobre que llevaba. El acto de pagar por su propio refugio, con su propio dinero, fue increíblemente poderoso. Era la primera decisión que tomaba por sí misma, para sí misma, en más de una década. Era un pequeño acto de soberanía. La habitación era pequeña, con una cama individual, una ventana que daba a una pared de ladrillos y el olor a muebles antiguos y desinfectante. El contraste con la suite principal de su antigua casa era brutal, pero, al cerrar la puerta, Laura sintió una paz que no sentía desde hacía años. Allí, en aquel espacio anónimo y sin lujo, podía respirar. No había la presión de ser la esposa perfecta. No había el peso de la mirada juzgadora de Marcos. No había los recuerdos de promesas rotas impregnados en las paredes. Era solo una habitación, un espacio en blanco. Y, sentada en el borde de la cama de colchón firme, se permitió por primera vez en el día sentir la enormidad de lo que había hecho. La adrenalina de la huida y de la decisión comenzó a disiparse, dando paso a una abrumadora sensación de incertidumbre. ¿Y ahora qué? No tenía un plan. No tenía a dónde ir después de aquella noche. El miedo, un compañero frío y familiar, intentó instalarse. El miedo a la soledad, el miedo al futuro, el miedo a haber cometido un terrible error. Pero, entonces, recordó la expresión en el rostro de Marcos aquella mañana, su indiferencia cortante, y el miedo se transformó en otra cosa. Se transformó en la certeza de que cualquier futuro, por más incierto que fuera, sería mejor que un día más en aquella prisión dorada. El miedo no era mayor que su deseo de vivir de nuevo. Con las manos todavía temblando un poco, cogió su viejo móvil, un modelo simple que mantenía guardado para emergencias, e hizo su primera llamada. No fue a su madre, ni a su mejor amiga. Fue al abogado. Su voz estaba ronca cuando él respondió. «Soy yo, Laura», dijo, sin rodeos. «He firmado los papeles, aquellos que preparaste para mí el año pasado. Puedes iniciar el proceso, oficialmente». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por la voz tranquila y profesional del abogado, que solo dijo: «Entendido, Laura. Me encargaré de todo». Colgar el teléfono fue como cortar la última amarra. Ahora era real, irreversible.
Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Marcos estaba en una reunión de negocios, riéndose de un chiste contado por uno de sus socios. Estaba completamente inmerso en su mundo de poder y ambición. El incidente de la mañana ya olvidado, relegado a una nota a pie de página en su ajetreado día. No tenía ni idea de que la mujer que había dejado atrás, la figura silenciosa y sumisa que él creía que estaría siempre allí, esperándolo, acababa de demoler el mundo que él conocía. No sabía que en su casa, sobre la encimera de granito, un regalo de aniversario mucho más significativo que un par de pendientes de diamantes lo esperaba. Un regalo que redefiniría su futuro de una forma que él jamás podría imaginar. Marcos no llegó a casa hasta bien entrada la noche. El día había sido productivo, lleno de reuniones y elogios, y se sentía satisfecho, el amo de su universo. La casa estaba oscura y silenciosa, como de costumbre. Supuso que Laura ya estaría durmiendo, probablemente enfadada por el viaje de fin de semana, pero ya lidiaría con su mal humor más tarde. Nunca se preocupaba mucho por los sentimientos de ella. Eran como el tiempo, una condición pasajera que simplemente esperaba que pasara. Dejó las llaves en una bandeja de plata en el vestíbulo, el sonido metálico rompiendo el silencio, y caminó hacia la cocina para servirse un vaso de whisky antes de subir. Fue en la cocina donde su mundo comenzó a resquebrajarse. La luz fría del extractor que encendió reveló la escena exactamente como Laura la había dejado. La mesa del desayuno todavía estaba puesta, una visión que lo irritó por su inutilidad, y entonces sus ojos se posaron en la encimera. Vio la caja de terciopelo rojo que contenía los pendientes, y, a su lado, la caja de madera oscura que no reconoció. Su primera reacción fue de curiosidad. Quizás era un regalo de ella para él, un intento de agradarle después de su obvia decepción por la mañana. Se acercó, una sonrisa de desdén formándose en sus labios, imaginando qué tipo de regalo sentimental e inútil le habría comprado. Abrió primero la caja de madera, la más intrigante de las dos. Dentro, sobre una carpeta de cuero, había una pequeña nota doblada. La cogió y leyó las 3 palabras. «Feliz aniversario, Marcos». La simplicidad del mensaje lo confundió. No había una disculpa, ni una declaración de amor, solo una fría formalidad. Tiró la nota a un lado, irritado, y cogió la carpeta. Era de cuero de buena calidad, algo que parecía oficial. La abrió, todavía sin la menor idea de la bomba que estaba a punto de explotar en sus manos. Sus ojos pasaron por la primera página, leyendo las palabras impresas en una fuente seria y legal, y fue entonces cuando las vio. Acuerdo de divorcio. La frase parecía flotar en la página, surrealista. Por un instante, el cerebro de Marcos se negó a procesarlo. Pensó que era algún tipo de broma de mal gusto, una táctica dramática y patética de Laura para llamar su atención. Se rió, un sonido corto y sin humor. Una broma. Tenía que serlo, pero sus manos, ya temblando, pasaron las páginas rápidamente, buscando algo que probara la farsa. Y entonces llegó a la última página. Allí estaba, la firma. No era la caligrafía vacilante que él conocía. Era una firma firme, clara, asertiva. Laura Méndez. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire pareció escapársele de los pulmones. La primera emoción que lo dominó no fue tristeza. Fue una ola de furia pura y avasalladora. Una furia narcisista. ¿Cómo se atrevía? Ella, la esposa tranquila, la mujer que él controlaba, la figura que debía ser una constante predecible en su vida. ¿Cómo tuvo la audacia de hacer aquello a sus espaldas? La humillación ardía en sus venas. Él, Marcos, el hombre que nunca perdía el control, había sido engañado, abandonado. Golpeó con el puño la encimera de granito, el sonido resonando por la casa vacía. La necesidad de encontrarla, de enfrentarla, de ponerla de nuevo en su lugar, se convirtió en una obsesión instantánea y violenta. Corrió escaleras arriba, gritando su nombre, la voz llena de una rabia que apenas reconocía. «Laura, ¿dónde estás?». Abrió de golpe la puerta de su habitación. La cama estaba hecha, intacta. Abrió su armario. La ropa, los zapatos, los vestidos caros que él le había comprado. Todo estaba allí. Eso lo confundió por un momento. Pero, al mirar el tocador, se dio cuenta de que las cosas pequeñas y personales habían desaparecido. Las joyas que ella realmente usaba.
los perfumes, los portarretratos con fotos de su familia. Comprendió entonces que aquello no había sido un impulso, había sido planeado, ejecutado con una frialdad que nunca imaginó que ella poseyera. Y eso lo enfureció aún más. Su primer instinto fue coger el móvil y llamarla. La llamada fue directamente al buzón de voz, una y otra vez. El silencio al otro lado de la línea era una afrenta, un acto de desafío. Desesperado y furioso, comenzó a llamar a los padres de ella, a los pocos amigos que aún conservaba. Su voz era una mezcla calculada de pánico y preocupación. ¿Habéis visto a Laura? No está en casa, me estoy preocupando. No parecía bien esta mañana. Ya estaba construyendo su narrativa, plantando la semilla de la inestabilidad de ella, protegiendo su propia imagen ante todo. Él era la víctima, el marido preocupado por su esposa emocionalmente frágil. Mientras Marcos se ahogaba en su propia furia, Laura estaba sentada en la oscuridad de su habitación de hotel. El móvil antiguo estaba apagado a su lado. Sabía que él la estaría buscando, que estaría llamando, quizás gritando. La imagen la aterrorizaba, pero al mismo tiempo le daba una fuerza sombría. Por primera vez, ella tenía el control del silencio entre ellos. Oía los sonidos de la ciudad afuera, sirenas, bocinas, las voces de extraños viviendo sus vidas. Y, en lugar de sentirse sola, se sentía parte de algo más grande. Una pequeña partícula anónima en el vasto universo de la ciudad, finalmente libre de la órbita sofocante de un solo hombre. A la mañana siguiente, Laura se despertó con los primeros rayos de sol entrando por la ventana sucia. Por un segundo, no supo dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron, no como una pesadilla, sino como el primer capítulo de una nueva historia. La resolución en su pecho era más fuerte que el miedo. Sabía que no podía quedarse en aquel hotel. Marcos era inteligente y tenía recursos. La encontraría si no era cuidadosa. Después de un café sencillo en la panadería de la esquina, compró un periódico, no para leer las noticias, sino para ir directamente a los clasificados. Buscaba una habitación para alquilar, un lugar pequeño, simple, en un barrio donde nadie jamás pensaría en buscar a la señora de Marcos Walker. La rabia inicial de Marcos, en el segundo día, se había transformado en una determinación fría y metódica. Pasó la mañana en su despacho en casa, no trabajando, sino haciendo llamadas. Contrató a un investigador privado, el mejor de la ciudad, dándole una única instrucción: encuéntrala, no me importa el coste. No estaba buscando a su esposa para reconciliarse. Estaba cazando un bien que se había escapado de su control. Para él, aquello era una cuestión de principios, una afrenta a su autoridad que no quedaría impune. Mientras el investigador comenzaba a trazar los primeros pasos de Laura, Marcos se juró a sí mismo, con una calma aterradora, que la encontraría, y que ella se arrepentiría del día en que decidió desafiarlo. Mientras la casa de Marcos comenzaba, Laura ya estaba en movimiento, operando con un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. En el periódico, entre anuncios de empleos y ventas, una pequeña nota llamó su atención. Se alquila habitación en Santa Teresa, amueblada, para chica sola. Santa Teresa. El barrio bohemio, con sus calles de adoquines, sus tranvías y su vida artística, era un universo aparte del condominio de lujo en Barra da Tijuca donde vivía. Era el último lugar en la tierra donde Marcos o cualquier persona de su círculo social pensaría en buscarla. Era perfecto. Anotó la dirección y el teléfono en un trozo de servilleta, sintiendo el primer atisbo de un plan formándose. Fue a ver la habitación ese mismo día. El edificio era antiguo, con la fachada un poco desconchada, pero encantador, con un patio interior lleno de helechos y el sonido de una radio tocando una samba antigua desde alguna ventana. La propietaria, una señora de pelo blanco y sonrisa amable, llamada doña Yolanda, la recibió sin muchas preguntas. Vio en Laura lo que Laura quería que viera, una mujer sencilla, de hablar pausado, que necesitaba un lugar tranquilo para empezar de nuevo. No había rastros de la mujer rica y sofisticada. El dolor y la determinación habían esculpido una nueva persona, más contenida, más real. La simplicidad del encuentro fue un alivio. Laura alquiló la habitación. Era aún más pequeña que la del hotel, con muebles de madera oscura que no combinaban, un pequeño lavabo en una esquina,
y una ventana que daba a los tejados del barrio. Cuando doña Yolanda la dejó sola, cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando hondo. El olor era a cera de suelo y un poco de moho. El sonido era el de la vida latiendo afuera. No había el silencio opresivo de su antigua casa, ni el lujo estéril. Era un lugar real, con imperfecciones e historia, y por primera vez se sintió segura. La seguridad no provenía de cámaras o muros altos, sino del completo anonimato. Allí no era la esposa de nadie, era solo Laura. Los primeros días en Santa Teresa fueron una inmersión en una nueva realidad. Con el poco dinero que tenía, compró algo de ropa barata en una tienda de segunda mano, un par de sandalias cómodas y un cuaderno. Pasaba los días explorando el barrio a pie, aprendiendo los nombres de las calles, descubriendo los pequeños mercados, las panaderías, los talleres de artistas escondidos. Se sentaba en un banco en el Parque das Ruinas, observando la ciudad a lo lejos, sintiéndose parte de ella, y no una espectadora aislada en una torre de marfil. Se estaba despojando de su antigua identidad, capa por capa, y aprendiendo a moverse en el mundo de una forma que nunca antes había necesitado. Las noches, sin embargo, eran más difíciles. En el silencio de la pequeña habitación, la soledad y el miedo a veces la visitaban. ¿Qué estaba haciendo? ¿Habría sido una locura tirarlo todo por la borda? La comodidad, la seguridad financiera, la vida que, a los ojos del mundo, era perfecta. En una de esas noches, el pánico fue tan fuerte que casi cogió el teléfono para llamar a su madre. Pero entonces, la imagen del rostro de Marcos aquella última mañana le vino a la mente. Su frialdad, su desprecio, la facilidad con la que la descartó. Y ese recuerdo, doloroso como era, se convirtió en su ancla. Cualquier dificultad era mejor que la lenta muerte del alma que estaba viviendo. Mientras tanto, el investigador privado de Marcos, un hombre llamado Bastos, ya estaba haciendo progresos. Era bueno, discreto y eficiente. En menos de 24 horas ya había descubierto el taxi. Con una buena suma de dinero, consiguió que el conductor recordara a la mujer triste que dejó en el centro de la ciudad. Bastos también consiguió imágenes de la cámara de seguridad del hotel donde se había hospedado, pero fue ahí donde la pista se enfrió. Laura pagó en efectivo y usó un nombre falso. Desde el hotel, simplemente desapareció entre la multitud del centro. Bastos informó a Marcos que encontrarla sería como buscar una aguja en un pajar. La falta de resultados inmediatos dejó a Marcos aún más furioso. La paciencia no era una de sus virtudes. La idea de que Laura, su Laura, pudiera ser más lista de lo que él imaginaba era un insulto intolerable. Comenzó su propia investigación paralela, más agresiva. Presionó a los padres de Laura, quienes, confusos y preocupados, no sabían nada. Llamó a sus amigas, alternando entre un tono de marido devastado y amenazas veladas. Se estaba volviendo errático, su obsesión lo consumía. En público, para su círculo de negocios, mantenía la historia de que Laura estaba en una clínica de reposo, tratándose de un agotamiento nervioso. Una tarde, mientras compraba pan en la panadería del barrio, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un coche negro, un modelo caro que no pertenecía a aquel lugar, pasó despacio por la calle. Dentro, un hombre de traje miraba atentamente las fachadas de las casas. Su corazón se disparó. ¿Era paranoia o la había encontrado? Rápidamente pagó el pan y se mezcló con un grupo de turistas que subía la cuesta, el corazón martilleando en su pecho. El coche siguió adelante y desapareció. Probablemente no era nada, pero el incidente sirvió como un recordatorio brutal. No estaba a salvo. La caza era real, y necesitaba ser aún más cuidadosa. El dinero del sobre se estaba acabando. Laura sabía que necesitaba encontrar una forma de mantenerse, y rápido. No podía usar su título de arquitectura ni su impresionante currículum. Sería como encender una bengala para Marcos y su investigador. Necesitaba algo que no requiriera referencias, algo que pagara lo suficiente para el alquiler de la habitación y la comida. Hojeando el mismo periódico, en la sección de empleos, un anuncio simple llamó su atención. Se necesita ayudante en floristería. No se requiere experiencia. Flores. Siempre había amado la jardinería. Era su terapia silenciosa en la antigua casa. La idea de trabajar con las manos, con algo vivo y hermoso, pareció un pequeño faro de esperanza. Al día siguiente,
Vistiendo la ropa sencilla de la tienda de segunda mano, Laura fue a la floristería. Era una tienda pequeña y encantadora, con el aire impregnado del perfume de rosas y eucalipto. La dueña, una mujer llamada Flora, era directa y pragmática. Miró las manos de Laura, que a pesar de estar cuidadas, mostraban la fuerza de quien ya había trabajado con la tierra. No preguntó mucho sobre el pasado de Laura, más interesada en su disposición para aprender a hacer arreglos, cargar macetas y cuidar de las plantas. Laura fue honesta. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo y que amaba las flores. Flora la contrató en el acto. Al salir de la tienda, Laura sintió un nudo de emoción formarse en su garganta. Era lo primero que conquistaba sola en 12 años. El trabajo en la floristería se convirtió en el santuario de Laura. Los primeros días fueron de un cansancio físico que no sentía desde hacía años. Sus manos, antes acostumbradas solo al tacto de telas caras y copas de cristal, ahora estaban sucias de tierra, arañadas por espinas de rosas y callosas, por el esfuerzo de cargar macetas pesadas. Flora, su jefa, era una mujer de pocas palabras, pero de una sabiduría práctica inmensa. Le enseñó a Laura a podar, a regar, a sentir lo que cada planta necesitaba. Para Laura, cada flor que cuidaba, cada arreglo que aprendía a montar, era un pequeño acto de creación, lo opuesto a la anulación que había vivido durante tanto tiempo. El perfume de la tienda se impregnó en su ropa y en su piel, y pasó a ver aquel olor como el de su nueva vida. Al final de la primera semana, Laura recibió su primer pago. Era una cantidad modesta, un fajo de billetes que apenas se comparaba con la generosa asignación que Marcos le daba. Pero, al sostener aquel dinero en sus manos, sintió una ola de orgullo tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquel dinero era suyo, ganado con su propio sudor, con su propio esfuerzo. No era una concesión, era una conquista. Aquel sábado, cometió su primer acto de pura y simple autosuficiencia. Entró en una pequeña librería del barrio y compró un libro de poesías, algo que Marcos siempre consideraría una frivolidad inútil. Se sentó en un café, pidió un trozo de tarta y leyó, sintiéndose la mujer más rica del mundo. Las semanas fueron pasando y Laura comenzó a echar raíces en aquella nueva existencia. La mujer pálida y asustada que había llegado a Santa Teresa dio paso a alguien con un brillo en los ojos y una serenidad en la sonrisa. Se convirtió en una figura conocida en el barrio. Saludaba al panadero por su nombre, conversaba sobre el tiempo con el dueño del kiosco e incluso entabló una tímida amistad con un artista plástico que vivía en el apartamento de al lado. Eran pequeñas conexiones, hilos de normalidad que tejían una red de seguridad a su alrededor. El miedo constante a ser descubierta fue dando paso a una vigilancia cautelosa, pero la sensación de pertenencia, algo que nunca tuvo en su mansión aislada, era más fuerte. Mientras Laura florecía, el investigador Bastos se acercaba. Era metódico y paciente. Después de que la pista digital y financiera resultara ser un callejón sin salida, cambió de táctica. Empezó a pensar como alguien que quería desaparecer. Evitaría lugares caros, tarjetas de crédito, redes sociales. Basándose en la descripción del taxista y en las imágenes del hotel, trazó un perfil. Una mujer de clase alta intentando vivir de forma sencilla. Comenzó a frecuentar cafés y a conversar con porteros en barrios que encajaban en ese perfil, como Santa Teresa y Lapa, mostrando una foto antigua de Laura y preguntando si alguien la había visto. Era un trabajo lento y frustrante, pero era persistente. Marcos, por su parte, estaba al límite de su cordura. La ineficiencia de Bastos, como él la veía, era una prueba de la incompetencia del mundo para servirle. Su obsesión por encontrar a Laura estaba contaminando todas las áreas de su vida. Se volvió brusco e impaciente en el trabajo, perdiendo un contrato importante por pura distracción. Sus socios comenzaron a mirarlo con preocupación. La máscara del marido devoto y preocupado se estaba resquebrajando, y por debajo de ella, la figura de un hombre controlador y volátil comenzaba a aparecer. Llamaba a Bastos todos los días, su voz alternando entre órdenes arrogantes y amenazas mal disimuladas. No quería a su esposa de vuelta, quería su posesión de vuelta. En una tarde lluviosa, mientras limpiaba el suelo de la floristería, Laura vio un periódico viejo que Flora usaba para forrar el suelo. Una foto en la columna de Sociedad llamó su atención. Era Marcos.
Estaba en un evento de caridad, sonriendo a la cámara, con una mujer rubia y mucho más joven a su lado. El pie de foto fue una puñalada en su pecho. El empresario Marcos Walker, presencia destacada en el evento, mientras su esposa, Laura, se recupera de un problema de salud en una clínica en Europa. La mentira, tan bien contada, tan pública, no solo la había borrado de su vida, sino que había reescrito su historia, transformándola en una inválida loca para proteger su propia imagen. Ver aquella foto y leer aquellas palabras no le dio ganas de volver. Al contrario, la rabia que sintió fue fría y lúcida, la misma que sintió la mañana en que se fue. Finalmente entendió la profundidad de la manipulación de Marcos. Él no la amaba, la veía como un objeto, una parte de su imagen pública que necesitaba ser controlada, o, si era necesario, descartada y reemplazada por una narrativa más conveniente. En aquel momento, supo que su huida no había sido solo un acto de desesperación, sino el acto más cuerdo de su vida. No había huido de él, había huido de la muerte de su propia identidad, y nunca más permitiría que él la definiera. Días después, Bastos finalmente tuvo suerte. En un bar en Santa Teresa, mostró la foto de Laura al camarero, quien la reconoció de inmediato. «Es la chica de las flores», dijo. «Trabaja en la floristería de Doña Flora, ahí en la esquina». Con el corazón acelerado por el descubrimiento, Bastos fue a la tienda. No entró como un policía, sino como un cliente. La campanilla de la puerta sonó, y una mujer se giró desde detrás del mostrador. Llevaba un delantal, el pelo recogido en un moño desenfadado y una pequeña mancha de tierra en la mejilla. Era ella, más delgada, con una expresión más serena, pero inconfundiblemente Laura. Disimuló, pidió un pequeño ramo de margaritas, pagó y salió. La había encontrado. Al otro lado de la calle, desde dentro de su coche, Bastos hizo la llamada. «La estoy viendo ahora mismo», le dijo a Marcos, su voz profesional y sin emoción. «Trabaja en una floristería, en Santa Teresa». Le dio la dirección. Al otro lado de la línea hubo un silencio pesado, seguido de una risa baja y aterradora de Marcos. La imagen de su esposa sofisticada, la mujer que debería estar en eventos de gala y viajes internacionales, trabajando como vendedora de flores en un barrio decadente, era la humillación final. Era la negación de todo lo que él representaba, de todo lo que él le había dado a ella. La ofensa era imperdonable. Marcos ahora sabía dónde estaba, y con la ubicación vino el poder. Su primer impulso fue ir hasta allí, arrancarla de ese lugar y arrastrarla de vuelta a casa. Pero entonces, la mente fría y estratégica tomó el control. Una escena pública sería un desastre para su imagen. Contradiría la historia de la esposa enferma. Necesitaba algo más sutil, más cruel. No bastaba con traerla de vuelta. Necesitaba destruir el pequeño mundo que ella había construido, arrancar de raíz aquella pequeña felicidad que se había atrevido a encontrar sin él. Colgó el teléfono con Bastos, y un plan perverso comenzó a formarse en su mente. Haría que se arrepintiera de haber nacido. El primer ataque de Marcos no fue un enfrentamiento, sino un susurro venenoso. Una mujer elegantemente vestida, el tipo de cliente que raramente aparecía en Santa Teresa, entró en la floristería. No miró los arreglos listos. Fue directamente al mostrador donde estaba Laura, y con una voz fría, hizo un pedido específico. Un ramo extravagante, compuesto únicamente por lirios blancos, los mismos lirios del ramo de bodas de Laura. La sangre se heló en las venas de Laura. La mujer pagó con un billete grande. Le dijo que se quedara con el cambio, y antes de salir, le dedicó una mirada larga, una mezcla de pena y complicidad. El mensaje era claro y brutal. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Laura sintió que le faltaba el aire en los pulmones. El olor de los lirios, antes asociado a una promesa de felicidad, ahora era el perfume de su prisión. Era Marcos extendiendo sus tentáculos hasta su pequeño refugio, violando el único lugar donde se había sentido segura. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo terminar el arreglo. Le entregó el ramo a Flora, diciendo que necesitaba irse a casa, que no se sentía bien. Al caminar por las calles de Santa Teresa, cada sombra parecía la de un observador. Cada coche que pasaba era una amenaza. El anonimato, su escudo más valioso, se había roto. Él la había encontrado, y ahora el juego cambiaría de forma aterradora. Al día siguiente, la guerra psicológica continuó.
Un hombre de aspecto distinguido entró en la tienda y pidió un arreglo de orquídeas para ser entregado. Al rellenar la tarjeta de entrega, le dictó la dirección a Laura. Era la dirección de la casa de sus padres. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquello era más que una amenaza. Era una promesa. Estaba diciendo que no solo podía alcanzarla a ella, sino también a las personas que amaba. Estaba mapeando sus vulnerabilidades. Un general cruel planeando el asedio. Escribió la dirección con la mano temblorosa, sintiéndose acorralada, impotente. La red invisible de Marcos cerrándose a su alrededor. La crueldad de Marcos, sin embargo, apenas comenzaba. No solo quería asustarla, quería desmantelar su nueva vida, pieza por pieza. Usando la información de Bastos, descubrió que doña Yolanda, la propietaria de la habitación, tenía un hijo que había tenido pequeños problemas con la justicia años atrás. Fue suficiente. Se hizo una denuncia anónima al ayuntamiento, alegando que una señora en Santa Teresa alquilaba habitaciones de forma irregular y que su historial familiar la convertía en una persona poco fiable. Días después, un inspector llamó a la puerta de doña Yolanda, haciendo preguntas, pidiendo documentos, mencionando la denuncia. La buena señora se puso nerviosa, asustada. El miedo de doña Yolanda, inevitablemente, salpicó a Laura. La señora, que siempre había sido tan amable, ahora la miraba con un punto de desconfianza. «Hija mía, la inspección vino hoy», le dijo a Laura esa noche, la voz baja y preocupada. Hicieron unas preguntas extrañas. «Tienes todos tus documentos en regla, ¿verdad? Ya sabes cómo son las cosas. No quiero problemas». Aunque las palabras eran amables, el mensaje era claro. Laura, la inquilina sin pasado, sin documentos presentados, se había convertido en una fuente de preocupación. La pequeña habitación, que había sido su puerto seguro, ahora parecía tener paredes que se encogían, expulsándola. El siguiente objetivo fue la floristería. Otra denuncia anónima, esta vez a la vigilancia sanitaria. Alegaban una plaga en la tienda de Flora. Un inspector apareció, interrumpiendo el trabajo, inspeccionando cada rincón, tratando a Flora como a una criminal. Flora, una mujer orgullosa de su negocio impecable, quedó desolada y furiosa por la humillación. Aunque el inspector no encontró nada malo, el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda fue plantada. Todos aquellos problemas extraños y anónimos habían comenzado exactamente cuando Laura fue contratada. La mirada de Flora hacia Laura, antes de mentora, ahora era de una cautela cansada. La situación se volvió insostenible. Una tarde, después de que el último cliente se fuera, Flora llamó a Laura para conversar. «Laura, me caes muy bien. Eres una empleada excelente», comenzó, su voz cargada de una tristeza genuina. «Pero no puedo ignorar los hechos. Desde que llegaste, mi vida se ha convertido en un infierno. La inspección, el ayuntamiento. ¿Quién eres? De verdad. ¿De quién estás huyendo?» La pregunta, directa y honesta, dejó a Laura sin palabras. Contar la verdad pondría a aquella mujer en peligro. Mentir sería imposible. Estaba siendo metódicamente aislada, expulsada de cada pequeño espacio de felicidad que se había atrevido a construir. Con el cerco completo, Marcos decidió que era hora de su aparición, pero no iría a Santa Teresa. Eso sería burdo, primitivo. Quería un escenario. Bastos le informó que, los domingos, Laura solía ir a un pequeño parque con vistas a la ciudad, un lugar donde le gustaba leer. Era su único momento de paz. El domingo siguiente, Marcos fue allí. No la buscó. Simplemente se sentó en su banco favorito, vestido impecablemente, con una expresión de melancolía ensayada en el rostro, como un príncipe esperando a su princesa perdida. No iba a casarla. La haría venir a él. Laura llegó al parque aquella tarde, anhelando una hora de silencio con su libro, y entonces lo vio. Su corazón se detuvo. El aire pareció enrarecerse. Era él, sentado en su banco, mirando las vistas, como si la estuviera esperando. El pánico la paralizó. Su primera reacción fue dar media vuelta y correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. Él se giró lentamente, como si sintiera su presencia, y sus ojos se encontraron a través del parque. No sonrió. Solo la miró con una tristeza profunda y calculada. Luego, se levantó y comenzó a caminar en su dirección, despacio, sin prisa. Se detuvo a pocos metros de ella. El hombre que la atormentaba a distancia ahora estaba allí, en carne y hueso,
Laura, dijo, su voz suave, quebrada por un dolor perfectamente escenificado. Te he buscado por todas partes. Estaba tan preocupado por ti. Dio un paso más. Mírate, en este lugar. ¿Qué ha pasado? Déjame ayudarte. Déjame llevarte a casa. No era una pregunta. Era una orden, envuelta en una falsa compasión. Era la oferta de un carcelero prometiendo la comodidad de la celda a un prisionero exhausto. Estaba allí, ofreciéndose a arreglar todos los problemas que él mismo había creado, con tal de que ella volviera a pertenecerle. Ante aquella oferta, aquella ilusión de paz, Laura sintió el peso de meses de lucha desplomarse sobre ella. Por un instante, la tentación fue casi insoportable. Volver a la cama blanda, a la comida abundante, a la ausencia de preocupaciones por el alquiler y las facturas. El agotamiento era tan profundo que la idea de simplemente ceder, de dejar que él se ocupara de todo, era como la promesa de un sueño largo y sin ensoñaciones. Estaba tan cansada de luchar. Marcos vio la vacilación en sus ojos, el pequeño titubeo, y un brillo de triunfo pasó por su rostro, casi imperceptible. Sabía que estaba cerca de quebrar su resistencia, de volver a colocarle la correa a su posesión más valiosa. Pero, entonces, mientras miraba su rostro, aquella expresión de tristeza tan bien ensayada, otra imagen se superpuso. La imagen de él en la cocina, aquella mañana, deslizando la caja de terciopelo por la encimera con total indiferencia. La forma en que anunció su viaje de aniversario con la naturalidad de quien pide un café. No vio en sus ojos al marido arrepentido que él fingía ser. Vio al depredador, al hombre que sintió placer en cazarla y en destruir su pequeña vida, no por amor, sino por puro orgullo herido. Y, en esa fracción de segundo, la tentación se desvaneció, reemplazada por un asco profundo y una fuerza final e inquebrantable. La voz de Laura, cuando salió, no fue un susurro, no fue un grito, fue tranquila, firme y tan cortante como un trozo de cristal. No, dijo. La palabra, simple y pequeña, flotó en el aire entre ellos con un peso monumental. Él la miró, impactado por la ausencia de miedo en su tono. No voy a ir a ningún sitio contigo, Marcos, continuó, mirándolo directamente a los ojos. No has venido a salvarme. Has venido a destruir lo único que tenía, que era mío. No me quieres a mí. Quieres tu propiedad de vuelta. Y yo ya no estoy en venta. Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre el ataúd de su matrimonio. La máscara de tristeza de Marcos se desintegró. El rostro que surgió debajo era el del hombre que ella conocía tan bien. Frío, furioso, peligroso. No seas ridícula, Laura, siseó, la voz baja y llena de veneno. ¿Crees que tienes alguna opción? No tienes nada. No tienes trabajo, no tienes casa. Me he asegurado de ello. Dio un paso adelante, el cuerpo tenso de rabia, y le agarró el brazo con fuerza. Vas a volver conmigo, ahora, y vas a aprender a no volver a desafiarme nunca más. El agarre era doloroso, la amenaza explícita. La violencia, antes solo psicológica, estaba a punto de volverse física. Fue en ese preciso momento que una tercera voz cortó la tensión. «Disculpen, ¿está todo bien por aquí?» La voz era tranquila, pero firme. Laura se giró y vio a su vecino, el artista plástico que vivía al lado de su habitación. Leo estaba parado a pocos metros de distancia, con un cuaderno de dibujo en la mano, los ojos fijos no en ella, sino en la mano de Marcos apretando su brazo. No era un hombre grande ni amenazador, pero su simple presencia, el hecho de ser un testigo, rompió el hechizo de poder de Marcos. El matón solo es valiente cuando su víctima está aislada. Marcos soltó el brazo de Laura como si su piel quemara. Su rostro se contrajo en una máscara de odio. Ser visto en esa posición, perdiendo el control en público, era la mayor de las humillaciones. Miró de Leo a Laura. El desprecio en sus ojos era palpable. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos duros y rápidos. No era una retirada estratégica, era una derrota. Había jugado su última carta y había perdido. Y mientras desaparecía entre los árboles, Laura supo, con una certeza absoluta, que no volvería. Lo había vencido. Cuando desapareció de la vista, las piernas de Laura cedieron. El temblor que había contenido durante tanto tiempo la recorrió violentamente. Leo se acercó y, sin decir nada, la ayudó a sentarse en el banco.
Fue a un vendedor de agua de coco cercano y volvió con un vaso para ella. «Bebe, te ayudará», dijo, simplemente. No hizo preguntas, no la presionó para obtener detalles. Solo se quedó allí, a su lado, un guardián silencioso. Aquel gesto simple de bondad, viniendo de un casi extraño, fue más reconfortante que cualquier palabra de amor que Marcos le hubiera dicho jamás. Era la prueba de que la bondad existía en el mundo, fuera de las paredes de su antigua prisión. Aquella noche, de vuelta en su habitación, Laura supo que ya no podía quedarse en Santa Teresa. Era un capítulo que necesitaba cerrar. Pero, esta vez, no estaba huyendo. Estaba avanzando. Con una calma recién descubierta, hizo las maletas con sus pocas posesiones. Y entonces, hizo la llamada más importante de su vida. Llamó a su abogado. Y por primera vez, se lo contó todo. No solo sobre el divorcio, sino sobre la persecución, las denuncias anónimas, la visita al parque, la amenaza. Le dio nombres, fechas, detalles. Le dio las armas que necesitaba. El abogado, un viejo amigo de la familia que siempre había desconfiado de Marcos, se quedó horrorizado, pero no sorprendido. «Laura, esto es más que suficiente», dijo, la voz seria y protectora. «Esto es acoso, coacción. Vamos a solicitar una orden de alejamiento de urgencia inmediatamente. Y vamos a usar el testimonio de todos. De tu jefa, de tu casera, de tu vecino». Marcos cometió el error de crear un rastro de testigos. Se ha enterrado él solo. Por primera vez, Laura sintió el poder de la ley a su lado. Ya no estaba sola en su lucha. El abogado no permitió que pasara ni una noche más sola. Arregló que se quedara en un pequeño apartamento que pertenecía a un cliente de confianza, un lugar seguro y secreto donde Marcos jamás la encontraría. Al dejar Santa Teresa esa noche, en un coche enviado por el abogado, Laura miró por la ventana las luces del barrio que la había acogido. No sintió tristeza por marcharse. Sintió una inmensa gratitud. Había llegado allí como una fugitiva asustada. Se iba como una mujer que se había enfrentado a su verdugo y había salido victoriosa. La lucha aún no había terminado, pero la guerra por su alma, ya la había ganado. El primer golpe legal alcanzó a Marcos como un rayo. La notificación de la demanda de divorcio era esperada, pero la orden de alejamiento, que le prohibía acercarse a Laura o contactarla, fue un shock, una humillación pública. Su primera reacción fue de un desprecio arrogante. Contrató al equipo de abogados más caro y agresivo de la ciudad, confiando en que su poder y su influencia podrían aplastar esa pequeña rebelión. En su mente, él todavía era el protagonista, el marido agraviado luchando por salvar a su esposa inestable de sí misma. No podía comprender que el juego había cambiado y que él ya no dictaba las reglas. Lo que Marcos no esperaba era la fuerza de los testimonios en su contra. Doña Yolanda, la señora de Santa Teresa, compareció ante el tribunal y con una rabia digna contó la visita del falso inspector y el miedo que sintió. Flora, la dueña de la floristería, describió la campaña de acoso, los clientes extraños y el estrés que casi destruyó su pequeño negocio. Y Leo, el vecino artista, dio un relato tranquilo y detallado de la escena que presenció en el parque, describiendo el miedo en los ojos de Laura y la agresividad en la postura de Marcos. Juntos, los testimonios de personas comunes pintaron un cuadro irrefutable de persecución y abuso psicológico, desmantelando la narrativa de Marcos. Mientras la batalla legal se desarrollaba, el frente financiero de Marcos comenzó a derrumbarse. El abogado de Laura, un hombre meticuloso, descubrió durante el proceso de reparto de bienes algo que Laura nunca supo. Marcos había usado durante años el nombre y la fortuna de la familia de ella como garantía para apalancar sus negocios más arriesgados. Sin el acceso a ese respaldo invisible, la verdadera fragilidad de su imperio financiero quedó expuesta. Los bancos, ahora conscientes de la separación y del escándalo inminente, comenzaron a reevaluar sus líneas de crédito. El castillo de naipes, construido sobre la silenciosa base de Laura, comenzó a temblar. La historia, inevitablemente, se filtró a la prensa, pero no de la forma que Marcos quería. Un periodista de investigación, olfateando una historia más grande que un simple divorcio de ricos, tuvo acceso a los testimonios del proceso de la orden de alejamiento. El artículo que salió no hablaba de una esposa enferma, sino de un empresario controlador y de una sistemática campaña de acoso.
La opinión pública, antes indiferente, rápidamente se volvió en su contra. En un mundo post-Me Too, la imagen de un hombre poderoso cazando a su esposa que huyó se volvió tóxica. Socios de negocios comenzaron a alejarse. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. La caída de Marcos no fue un evento único y dramático. Fue una erosión lenta y dolorosa. Presionado por las deudas, los costes legales y la reputación hecha jirones, se vio forzado a vender partes de su empresa. Tuvo que vender la mansión, el símbolo de su poder, para cubrir las pérdidas. El hombre que vivía en la cima del mundo se encontró observando cómo su imperio se desmoronaba, no por un golpe de un rival, sino por el simple acto de una mujer que decidió que ya no sería invisible. Su mayor derrota fue descubrir que la persona que consideraba la más débil en su vida era, en realidad, su pilar fundamental. Mientras el mundo de Marcos implosionaba, el de Laura se reconstruía, ladrillo a ladrillo. En el refugio seguro provisto por su abogado, comenzó a sanar. Hizo terapia, hablando sobre los 12 años de abuso psicológico por primera vez. Se reencontró con sus padres, quienes, horrorizados con la verdad, la rodearon con un amor y apoyo incondicionales. Con una parte del dinero del reparto de bienes, no compró un apartamento de lujo ni ropa de diseño. Alquiló un pequeño taller en un barrio tranquilo y abrió su propia empresa, un taller de diseño floral y paisajismo, uniendo su pasión por las plantas y su talento olvidado para la arquitectura. El día final en el tribunal llegó meses después. Laura entró en la sala de audiencias no como una víctima, sino como una mujer de negocios. Estaba tranquila, vestida de forma simple y elegante, su postura erguida. Marcos también estaba allí, al otro lado de la sala. Era una sombra del hombre que había sido, más delgado, con profundas ojeras, la arrogancia reemplazada por un resentimiento amargo. Sus ojos se encontraron por un instante. Él buscó triunfo en los ojos de ella, odio, cualquier emoción que lo colocara en el centro de su universo, pero no encontró nada, solo una calma y educada indiferencia. Para ella, él ya no era una persona, era solo un proceso a concluir. El divorcio fue decretado. La orden de alejamiento se convirtió en permanente. Estaba hecho, oficial, legal y emocionalmente. Laura salió del juzgado y caminó hacia la luz del sol. El aire de la ciudad nunca pareció tan puro. Su abogado la felicitó por la victoria, pero Laura sabía que la verdadera victoria no había ocurrido allí, en aquella sala fría. La victoria había ocurrido en una pequeña habitación en Santa Teresa, cuando decidió luchar. La victoria había ocurrido en un parque, cuando su voz encontró la fuerza para decir no. El tribunal fue solo la formalización de una libertad que ella misma había conquistado. Un año después, la vida de Laura tenía una melodía diferente. Su taller, llamado Raíces, era un éxito, conocido por sus proyectos creativos y sostenibles. Tenía 2 empleados y se reía con ellos mientras preparaban arreglos para un evento. Ella y Leo, el vecino artista, estaban juntos, construyendo una relación basada en largas conversaciones, respeto mutuo y la simple alegría de tomar un café en el balcón. No se convirtió en una magnate vengativa ni en una ermitaña amargada. Se convirtió simplemente en Laura, una mujer que encontró la felicidad no en una gran pasión avasalladora, sino en la suma de pequeñas alegrías auténticas. La historia de Laura, para quienes la siguieron de cerca, no fue una historia de venganza. La destrucción de Marcos fue solo una consecuencia de sus propias acciones, un efecto colateral de la liberación de ella. La verdadera historia fue sobre la resiliencia silenciosa del espíritu humano. Fue sobre el viaje de una mujer que fue borrada, que se volvió invisible, y que, a través de un acto de valentía inimaginable, reaprendió a existir. Su victoria final no fue la caída de él, sino su propia, tranquila y magnífica, reconstrucción. No necesitó destruir el mundo de él, simplemente se tomó el trabajo de construir el suyo. La historia de Laura nos demuestra que la verdadera libertad no es un regalo, sino una conquista. Si crees en el poder de la resiliencia y quieres más historias que te inspiren a encontrar tu propia fuerza, no te vayas sin suscribirte, dejar tu like para apoyar nuestro trabajo y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir contando estas poderosas batallas.